Esta es la segunda parte del video de cómo cambiar las creencias emocionales, en donde te muestro con más detalle cómo se pueden cambiar las creencias de un estilo de apego ansioso, como por ejemplo, todos me van a abandonar o no soy suficiente. Haciendo un pequeño resumen del video anterior, las personas con un estilo de apego ansioso tienen diferentes creencias emocionales internas, como voy a ser abandonado o no soy suficiente, y externas hacia los demás, ¿no? Como eventualmente me van a dejar o eventualmente mi pareja se va a sentir atraída por alguien más. Para cambiar estas creencias emocionales, primero hemos de darnos cuenta de las estrategias de adaptación o mecanismos de defensa alrededor o debajo de ellas. Y luego con curiosidad hacer sentido a la creencia profundizando su origen y significado. El ejemplo que pusimos en el video anterior fue este y lo vamos a seguir usando. Mi novio me dice que no me va a escribir hasta la noche porque va a estar con un amigo que vino del extranjero. La hipervigilancia es una estrategia de adaptación que hace que yo interprete esa frase como con amenaza y yo lo leo como prefiero estar con mis amigos que contigo. No me importas. O lo siento como, se va a desenamorar. Mi emoción reactiva es de enojo, de protesta, de aislamiento, y ahí es donde entro en ciclos negativos con mi relación. Puede ser que él también contribuya. Entonces, cuando hago sentido a la emoción y voy profundo, me doy cuenta que tengo miedo, que prefiera a sus amigos, porque en el fondo yo no soy suficiente. Y esta creencia quizás la formé de pequeño cuando mi mamá llegaba del trabajo, una mamá soltera, cansada, y yo intentaba que se quedara conmigo por la noche para cenar, para hablar, para compartir, y a veces lo lograba, pero a veces no. Y cuando no lo conseguía me sentía ansiosa y poco valiosa, como que había algo en mí que estaba mal. Me volví hipervigilante para anticipar su estado de ánimo y maximizar las posibilidades que pudiera acercarme y mantener la conexión, y odiaba cuando ella se iba a su cuarto y cerraba la puerta. En el video pasado hablé sobre una posible manera de cambiar una creencia emocional, que es emparejarla con otra creencia emocional contraria para que nuestro cerebro haga como un cortocircuito y diga, esto no puede ser que las dos sean verdad, y tenga que actualizar la correcta. Este es el método de reconsolidación de memoria que usa Bruce Ecker en su terapia de coherencia, pero que es la base de muchas terapias. Entonces sigamos con la creencia emocional de no soy suficiente y veamos otra manera en la que se puede cambiar con el mismo principio. Antes de ello, quiero compartirte que tengo un curso online para trabajar el apego ansioso. Son más de 8 horas de video, más de 30 PDFs prácticos para que tú puedas ser más seguro en tus relaciones y también tengas apoyo, un grupo de Telegram para acompañarte en el camino. Puedes tomarlo a tu ritmo, mira más información en la descripción del video. Ok, entonces, este método o esta manera que te voy a mostrar de cambiar creencias tiene que ver con la terapia focalizada en emociones y otras. Se trata de sentir y expresar las emociones evitadas y abrazar el rol adaptativo que tiene la emoción, porque muchas veces evadimos la emoción vulnerable, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Primero, la razón por la que una persona está estancada es porque evita sentir sus emociones y eso no le permite cambiar sus creencias. Entonces, en nuestro ejemplo, otra vez, yo creo que te vas a cansar de escuchar lo mismo, ¿no? Mi novio me dice que no me va a llamar, y yo lo siento como que no le importo, y en el fondo descubro que yo tengo miedo a no ser suficiente para él. En vez de sentir las emociones de tristeza o de miedo profundo que vienen con esto, ¿qué hago? ¿Qué hace uno normalmente? Se enoja. Me enojo con mi novio, le reclamo, le insisto o me alejo en forma de protesta, pero no me voy hacia mi miedo y tristeza. Él se defiende, yo le culpo, me culpo a mí, me siento más insegura, entro en un ciclo. Entonces, para cambiar las creencias,
he de sentir la emoción viva aquí y ahora, sentida en el cuerpo. Ese miedo al abandono, esa sensación de no ser suficiente. No sirve de mucho que mis cuerdas vocales hagan los sonidos, ¿verdad? De tengo miedo al abandono o tengo miedo de no ser suficiente, pero lo estoy diciendo desde mi razón y estoy desconectada de mis emociones. Eso no sirve de nada. No sirve de nada que yo diga, supongo que estoy triste por eso, pero no lo siento. No sirve de nada. O tal vez sirve un poquito para darse cuenta, pero hasta ahí. Mira más sobre ello, sobre el sentir las emociones del pasado con mis videos sobre el duelo del pasado. Míralo aquí. Y por eso muchas veces necesitamos ir a terapia para que haya un ambiente de seguridad y de acompañamiento donde nos podamos enfrentar y tolerar esas emociones que fueron tan difíciles de sentir cuando éramos pequeños. Ahora que puedo sentir la emoción de tristeza o miedo junto con la creencia de no soy suficiente y no evito la emoción, entonces puedo hacer un encuentro, lo que llamamos encuentro, con diferentes partes de mí, con diferentes personas. En este caso, imaginémonos con mi mamá. Yo la estoy viendo a ella y con tristeza sentida le digo, mamá, yo me sentía muy triste. Me sentía sola. Hacía todo lo posible para que estuvieras conmigo en la noche. Cuando te ibas a tu cuarto y cerrabas la puerta, a mí me daba una cosa aquí en el estómago, me daba mucha ansiedad. Me sentía muy sola. Y sentía que tenía que tener buenas notas y estar pendiente de ti y hacer muchas cosas para que tú me quisieras. Sentía que no era suficiente. De nuevo, esto puede maximizarse si lo hacemos acompañados con un terapeuta, con un amigo de confianza. Puede ser que le contemos esto. O también podemos empezar a hacerlo solos y tener un momento muy enfocado para vivirlo y luego contárselo a alguien o compartirlo en algún grupo. Entonces, mientras voy hablando a mi mamá, por fin voy sintiendo esa tristeza profunda, el miedo y me contacto con mis necesidades. Mamá, yo quería que te quedaras conmigo. Yo quería que salieras de ese cuarto, que me abrazaras, que cocináramos juntos. Yo necesitaba de ti. Necesitaba de sentirme acompañada. Y quizás también puedo expresar el dolor, que es una mezcla de enojo y tristeza, ¿no? Mamá, me dolió mucho que no abrieras esa puerta y que no me dejaras entrar a ese cuarto. Yo te necesitaba. Ahora, ¿cómo van cambiando las creencias con el expresar esas emociones profundas? Porque uno podría pensar que esto es solamente una catarsis y ya está. Pero aquí hay una clave. Mientras expreso las emociones profundas, puedo por fin ver que tenía sentido sentirme así y que era una niña pequeña que necesitaba de su mamá. Y puedo recibir incluso la posible respuesta de mi mamá en este encuentro. Por cierto, si no lo dije, esto es solo en mi imaginación, no es en la realidad. No se lo voy a decir a mi mamá realmente. Aunque si queremos lo podemos hacer, pero esto es enfocado en una visualización en la imaginación. Entonces, porque si hacemos un encuentro con una persona en nuestra mente, normalmente nos imaginamos su respuesta y la respuesta puede empezar a cambiar nuestras creencias. Tal vez nos imaginamos una madre que dice, lo siento, nunca quise que te sintieras así. Yo estaba tan enfocada en salir adelante, preocupada por las finanzas, por, qué sé yo, por tu papá, por la expareja, y yo no quería que me vieras mal y a veces tenía que irme a llorar al cuarto y lo que menos quise es que tú te sintieras así. Yo te adoraba, yo te adoro. Y cuando escucho esto de la imagen de mi mamá, a veces puede ser que no lo crea al 100% todavía y tengo que volverlo a repetir, pero a veces desde el principio puede ser que empiece a cuestionarme y decir, tal vez no era entonces
una niña no suficiente o no valiosa. Tal vez es que mi mamá no podía regular sus emociones tanto, estaba teniendo un estrés crónico. Entonces las emociones van moldeándose porque primero hago sentido, organizo, clarifico mis emociones y me veo con compasión. Y veo que era natural que yo me pusiera vigilante hacia una mamá que se quedaba así, encerrada en su cuarto, que se alejaba. Y esto lo llevé, esta hipervigilancia la llevé como un mapa de cómo funcionan las relaciones. Y luego empiezo a pensar que quizás no tenía que ver conmigo y que mi mamá se encerraba por sus propios asuntos y no porque no era suficiente. Y además me veo a mí misma como esa niña que tenía la necesidad de ese acompañamiento y cercanía y que eso es válido. Y tal vez lloro por esa niña. Y entonces ya no estoy sintiéndome no suficiente, sino más bien siento la emoción de tristeza o de dolor que no pude sentir antes porque era intolerable. La clave es que yo haga esto desde un plano emocional y no racional, porque es en el plano emocional donde las creencias se pueden cambiar. Y luego puedo decir, y cuando mi novio me dice que no me va a poder hablar y que yo, etcétera, etcétera, y yo me siento así, es como que si regresara afuera de la puerta de mi mamá, donde yo inconscientemente sentía que no era suficiente, que yo le decía, ¿qué más tengo que hacer para ser querida por ti? Y yo veo con compasión y con conciencia esa herida activándose en mi relación y que no necesariamente es verdad. Quizás más adelante incluso logre hablarlo con mi novio y si él está abierto a escuchar y es empático, puedo comentarle sobre esa niña pequeña y esos miedos. Y esa es una comunicación vulnerable en la que podría recibir esa atención y cariño y entendimiento versus el ciclo de protesta y minimización que más nos alejaba. Y así, esta puede ser una experiencia que me ayude a cambiar el patrón neuronal. En la terapia focalizada en emociones le llamamos experiencia correctiva emocional o experiencia emocional correctiva. También funcionan mucho los encuentros, esos ejercicios emocionales con el niño interno, ¿no? De uno mismo, siendo nosotros el padre amoroso que se acerca a darle cariño, atención, amor. Mira este video para el ejercicio con el niño interno de Susan Anderson del miedo al abandono. También mira el video de las experiencias que necesitamos tener para cambiar los estilos de apego inseguros. Entonces, cuando yo estoy más en contacto con mis necesidades emocionales o de apego, sentirme valiosa, acompañada, conectada, las voy a empezar a expresar un poquito más y evadir menos. Y ahí se da un cambio enorme. ¿Qué puedes hacer tú que me estás viendo desde casa con todo esto que te estoy diciendo? Cuando te veas actuando de forma impulsiva, reaccionando fuertemente, sintiendo mucha ansiedad en tus relaciones y viendo que te cuesta bajar mucho esa emoción fuerte, ese enojo, esa ansiedad. Por cierto, mira el video de desregulación emocional para entender más estas reacciones. Entonces, intenta parar y con compasión y curiosidad. Vas a preguntarte, ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Dónde lo siento en mi cuerpo? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? Y luego ve más hacia abajo. No te enfoques en el otro, enfócate en ti. Ve más profundo. Por ejemplo, si mi novio o mi novia no me escribe por varias horas, me siento ansioso. ¿Qué me digo a mí mismo? Que se ha olvidado de mí. ¿De dónde viene esto? ¿Cuándo he sentido esto en el pasado? Muchas veces desde pequeño. A veces puede ser por relaciones anteriores. Quizá mi creencia emocional es estoy solo, la gente me deja. Y una vez que hemos sentido esa experiencia emocional, podemos hacer los ejercicios que te propongo en este video o con el video de Susan Anderson de el ejercicio con el niño interno.
También sirve mucho hacer sentido de tu pasado escribiendo sobre este de forma cronológica, como le recomienda Dan Siegel. Hay otras maneras de introducir nuevas creencias emocionales que ayudan a combatir las heridas de nuestra niñez, y de esto voy a hablar en el próximo video. Si te gustó dale me gusta, compártelo con aquellas personas que tú crees que les va a servir y nos vemos en el próximo video.